La edad, el grupo etario crítico tiene que ver alrededor de los 70 años, con un gramo entre 49 años. Es una enfermedad de paciente anciano, una enfermedad de paciente viejo, ¿no? Y hay algunos factores ya claramente identificados dentro de la etiopatogenia y de la génesis, ¿no? El tabaquismo a la cabeza, 40% de los pacientes con un cáncer de esófago son fumadores, incluso un buen porcentaje de ellos se les cataloga como fumadores pesados. El alcoholismo, evidentemente, como factores relacionales, ¿no? Y hay otras patologías, evidentemente, con una mayor influencia en el mismo, como el famoso esófago de Barrett, que tiene que ver con la presentación crónica del reflujo gastroesofágico. Yo digo que Mistura y Mercado 28 en la Avenida Aviación y todas las ferias gastronómicas, ¿no? Y la gastronomía de la cual muchas veces nos enorgullecemos, tiene su lado oscuro, ¿no? Y tiene su lado oscuro en tanto y en cuanto muchas veces los pacientes le suelen achacar sus molestias, sus dispepsias, sus reflujos a todos esos, entre comillas, desarreglos, ¿no? Porque una comilona en la cual quedas no solamente saciado, sino con un dolor que es el que te indica no comer más, yo no sé qué tiene de placentero, pero y vamos achacándole a esta cultura gastronómica una serie de situaciones que en realidad debieran alarmarnos, ¿no? Entonces, el esófago de Barrett es un factor sumamente importante dentro de la génesis de esta patología. Y cuando hablamos de los síntomas más comunes, teniendo en cuenta que el esófago es un tubo, ¿no? Un cilindro ahí de pocos centímetros de diámetro, en realidad cuando pasa un bolo alimentario, evidentemente el síntoma que primigeniamente, digamos, exhibe el paciente, evidentemente que es la disfagia, que va siendo primero una disfagia líquido, pero que se va siendo obviamente progresiva, ¿no? Y de continuar incluso origina vómitos. ¿Y vómitos de qué características serán? Si el tumor sigue creciendo y llega a ocluir la totalidad del lumen y el paciente ya tiene disfagia ya grosera, incluso a los líquidos. Perdón, a los líquidos primero, no es al revés. ¿Qué características tendrá ese vómito? Pura anatomía. Transparente, ¿por qué? O sea, excluye. Se tranquiliza, respira. Yo sé que estos días que has estado rotando conmigo te has asustado. ¿Por qué transparente? Ayúdame. ¿O estás en desacuerdo? Si estás en desacuerdo, dile, estoy en desacuerdo. Es un vómito vidrioso. Dile, explícalo. Con restos alimentarios no digeridos. Ingerido, ¿hace cuánto tiempo? Recientemente, a diferencia del síndrome pilórico, ¿no? ¿Qué pasa en el síndrome pilórico? El dolor no pasa, pero aquí es un vómito temprano. En el pilórico es un vómito. ¿Por qué tardío? ¿Por qué no es tardío? El primero y el segundo. No, ayúdate. Ya van 2 segundos. ¿Cómo? ¿Llegó al estómago ahí? ¿Por qué vómito alimentario temprano en el tumor del esófago y por qué es tardío en el tumor gástrico prepilórico que origina un cuadro del síndrome pilórico? ¿Por qué uno es temprano y en otro es tardío?
Puro sentido común, Porque ¿no? uno Elaboración de no tiene pensamiento. inferior Por ¿Ah? anatomía. Porque uno está en el esófago, entonces como no pasa tanto tiempo hasta que llegue ahí, puede vomitarlo. En cambio en el estómago y pasa un tiempo más o menos 4 o 6 horas. Ya. Y de ahí recién llega el píloro y como no puede pasarlo, termina vomitando en los No. momentos. O sea, el paciente, lo que tú me estás diciendo es que el paciente con un tumor en el esófago vomita, no sé, a los cuántos minutos, a las cuántas horas. 5 o 10 minutos. 5 o 10 minutos, dice él, ¿no? Tajantemente. En cambio, cuando es la obstrucción por un síndrome pilórico, por un tumor en el estómago, dice que son 6 horas. ¿Eso es así? ¿Cómo es la característica del vómito del síndrome pilórico? O sea, vómitos tardíos, terminan vomitando. ¿Por qué? ¿Y por qué eso es así? Por la gran capacidad elástica que tiene el estómago. Y el vómito es tardío de días. El día miércoles vomito algo que comí el fin de semana. Obviamente esa capacidad elástica no tiene el esófago. Y lo que ingiero lo voy a vomitar rápidamente, ni siquiera en horas, probablemente en minutos. Esa es la característica. Entonces, cuando hay progresión de esa disfagia hasta una oclusión total, el vómito suele ser, y si no como, decido no comer porque vomité una vez y en el desayuno y vomité, y almorcé y vomité, entonces ya no como nada en la cena. ¿Podría vomitar en la mañana, a la hora que me levanto antes de tomar desayuno? ¿Podría vomitar? ¿Cómo no voy a vomitar? Sí podría vomitar. ¿Qué vomitaría? Estamos hablando del contexto de una obstrucción total esofágica. ¿Qué vomitaría? Por eso, ¿qué vomitaría? Bilis. Vomitaría la saliva. Vomitaría la saliva. ¿Cómo se llama eso? Vómito salival. ¿Ah? Cialorrea, ¿no? Cialorrea y vómito, que es un vómito que contiene básicamente la saliva que inadvertidamente estamos durante todo el día vomitando. Entonces miren cómo finalmente retrotraemos todo en la simple medicina, ¿no? En la simple medicina. Obviamente si el paciente no come, ya pérdida de peso, hiporexia, odinofagia, dolor retroesternal, van a tener que ver con el efecto que ejerce la masa tumoral. Probablemente el dolor retroesternal será más importante en los tumores más distales porque el estómago proximal, que tiene más dimensión, hace mayor fuerza, genera una mayor contracción para poder vencer ese obstáculo, lo que se expresa a manera de un dolor retroesternal, ¿no? Y esto es sumamente importante. El tiempo de enfermedad promedio antes del diagnóstico suele ser de pocos meses. No significa que se haya iniciado, que sea de una rapidísima progresión. Significa que como un pequeño tubo no tiene la capacidad de que el tumor vaya creciendo a través del tiempo, de las semanas, de los meses, como lo puede tener un estómago, como lo puede tener un colon, que puede alcanzar los tumores grandes dimensiones para empezar a ser sintomáticos. Acá los tumores suelen ser sintomáticos de una manera muy precoz y cuando eso ocurre es porque probablemente ya el tema está bastante avanzado, ¿no? Sin embargo, es importante diferenciar otro concepto que se tiene que llevar, es que tenemos dos variantes histológicas que son fundamentales, que prima la variante epidermoide en aproximadamente 80% de casos y que la segunda es la estructura tubular, ¿no? El adenocarcinoma, reservándose entre un 4 a 5% para los mixtos que combinan epidermoide con adenocarcinoma, otras variantes como los tumores neuroendocrinos, pero fundamentalmente estamos hablando de una estirpe de tipo escamosa, ¿no? Cuando hablamos del diagnóstico y la topografía lesional, tenemos que entender que el tercio inferior constituye casi la mitad. Si dividimos el esófago en 3 tercios, ¿no? El superior, medio e inferior, que es la división más frecuentemente desde el punto de vista anatómico, fisiológico y también patológico, casi el 50% es tercio inferior. Y el tercio inferior sí está asociado al reflujo y al esófago de Barrett, ¿no? En cuanto al tipo endoscópico, el patrón obstructivo evidentemente es mayoritario,
Como saben, por ejemplo, ya han hecho patología oncológica de colon. Ya, igual, les lanzo una para que su profesor redunde en ello. Los tumores del colon derecho suelen ser más proliferativos, alcanzan grandes masas. Los tumores del lado izquierdo suelen ser más estenóticos, infiltrantes. No son masas muy grandes, se estenosan rápidamente y por eso se confunden, por ejemplo, con una enfermedad diverticular complicada que va hacia la estenosis por los procesos inflamatorios repetidos. Acá en el esófago el tipo que prima básicamente es el que tiene que ver con una masa que obstruye, ¿no? La metástasis a distancia puede llegar incluso al 22%. En cuanto al estadio de la enfermedad, el manejo oncológico depende de la enfermedad está confinada a nivel loco-regional o si existe diseminación, como ocurre en toda patología oncológica. Por lo tanto, el estadiaje es lo más importante. Habitualmente se hace en cáncer de estómago el estadiaje con tomografía, ¿no? Los subtipos histológicos, como ya habíamos mencionado, también modifican las decisiones terapéuticas. No es lo mismo tratar un cáncer de esófago que sea de tipo histológico escamoso que un cáncer de esófago que sea de tipo histológico adenocarcinoma, ¿no? El manejo es totalmente distinto. En cuanto a la enfermedad local, si estamos hablando de un tumor pequeño que en la tomografía no tiene ganglios regionales, que no hay metástasis a distancia, lo que se preconiza actualmente es un enfoque mínimamente invasivo. Y mínimamente invasivo que lo realiza el endoscopista. Ya no podemos hablar de que el único tratamiento que puede pretender curar el cáncer de esófago, el único tratamiento que puede pretender curar el cáncer de estómago es el tratamiento quirúrgico. No es así. Los cirujanos nos enorgullecíamos de ello. Ahora lo que tenemos que, a lo que tenemos que ceñirnos y referirnos es el tratamiento resectivo, que en algunos casos lo hace el cirujano, pero en otros casos, dependiendo del estadio, lo hace sin ningún problema el endoscopista. Entonces, tanto para la displasia de alto grado como para ya los tumores confirmados de esófago, el endoscopista entrenado, preparado a través de dos técnicas, si son muy pequeños puede ser una simple resección mucosa, y si es una lesión un poquito más grande, a través de lo que se conoce como la disección endoscópica submucosa. En algunos casos, por radiofrecuencia se hace ablación del esófago de Bartlett. En cuanto a las complicaciones endoscópicas derivadas del tratamiento endoscópico, obviamente sangrado y perforación son complicaciones, como ustedes entenderán, van a la cabeza. El esófago no es un órgano que sea muy grueso en términos de su pared y por lo tanto la extirpación de cualquier lesión puede llevar a la posibilidad de una perforación y como en cualquier órgano la posibilidad de sangrado, ¿no? En algunos casos, dependiendo de la extensión de la lesión o de la localización, si son muy cercas a la unión esófago-gástrica, el proceso cicatricial que se va a formar por la resección endoscópica, por la disección submucosa endoscópica, puede ir a una fibrosis tal que condicione a posterior un cuadro de estenosis, ¿no? Son cosas que debemos tener en cuenta también. Las tasas de estenosis incluso pueden superar el 80% en lesiones amplias. Y las medidas preventivas son las que ustedes ven ahí: uso de corticoides, toxina, dilatación con balón, colocación de stents, etcétera, etcétera. El abordaje quirúrgico es el tratamiento indicado a través de ¿qué? De esofagectomía. El tratamiento quirúrgico oncológico es exactamente el mismo para todo tumor sólido. Es la extirpación del órgano o de parte del órgano. Es decir, el control local de la enfermedad, la cirugía, ¿no? En ese sentido, la esofagectomía es el tratamiento indicado. Y la metodología tiene que ver con abordajes, dependiendo de la localización, transhiatales, es decir, con un abordaje abdominal y abriendo el hiato si estamos hablando de un tumor de esófago distal, pero pueden también ser abordajes transtorácicos cuando estamos hablando de un tumor que está ubicado en la porción media del esófago, ¿no? Y entonces, como en este caso, que hay una esofagectomía de este tipo,
Y entonces, ¿cómo hacemos la reconstrucción? La reconstrucción se hace llevando el estómago, obviamente no el estómago de esta manera, sino creando lo que la cirugía conoce como un tubo gástrico. Creando un tubo gástrico, una vez que se desinserta la curvatura mayor, ¿no?, de todos los elementos de edificación epifloicos hacia el colon, hacia el hilo esplénico, la capacidad de ascenso del estómago es tremenda, ¿no? Entonces se termina haciendo, en este caso, se puede hacer una anastomosis esófago-gástrica, ¿no? El abordaje puede ser abierto laparoscópico, en este caso un abordaje laparoscópico en el que pueden ver el tubo del estómago, ¿no?, ascendiendo hacia el tórax y haciendo la anastomosis con el esófago proximal. En algunos casos hay la necesidad de una esofagectomía total. Las esofagectomías totales suelen ir acompañados, en algunos casos, de gastrectomías proximales, no siempre, y en ese caso el ascenso del tubo gástrico pasa. Otras áreas de reemplazo se ejecutarán a través de una anastomosis cervical. Eso básicamente, si nos referimos al adenocarcinoma, pero cuando hablamos del carcinoma de células escamosas, la terapia estándar ya no es la cirugía como primera elección o en un primer tiempo, sino la quimiorradiación preoperatoria, porque es una estirpe histológica muy sensible, sobre todo la radioterapia. Entonces lo que se suele preconizar es quimiorradiación preoperatoria seguida de esofagectomía en algunos casos. En los tumores cervicales se prefiere la quimiorradiación definitiva y tenemos que entender que llamamos resección exitosa a una R0 que implica no dejar enfermedad macroscópica ni enfermedad microscópica, ¿ya? En ese caso se recomienda para el seguimiento solo observación. Cuando hay recurrencia, que suelen ser altas, o cuando hay enfermedad residual, es decir, el patólogo nos dice que hay un borde comprometido o muchos cambios positivos, junto con la quimiorradiación posoperatoria está muy en boga actualmente lo que es la inmunoterapia. De tal manera que cuando hablamos del tratamiento avanzado, tratamiento de adenocarcinoma avanzado, para aquellas lesiones tempranas, una esofagectomía directa como primer tiempo, sobre todo en lesiones de menos de 3 centímetros y de estirpe bien diferenciadas. Las lesiones que tienen un riesgo alto, es decir, que en la tomografía vemos una lesión muy grande que puede estar contactando o aún adherido a las pleuras, por ejemplo, pulmonares, o se ven muchos ganglios en esa tomografía, la quimiorradiación preoperatoria seguida de esofagectomía es el enfoque preferido. Cuando hay una enfermedad localmente avanzada, es decir, una lesión que groseramente infiltra los órganos o los planos externos, se habla solamente de quimiorradioterapia definitiva, no se considera ya la cirugía como parte del tratamiento. Les reitero, quimioterapia exclusiva, sobre todo si hay invasión de tráquea o de los grandes vasos que hay en el tórax. Y lo que hablaba, inmunoterapia, ¿no? Los grandes grupos, para que conozcan el concepto, si es que todavía no han llegado a la base de la oncología, los tratamientos oncológicos son cirugía, quimioterapia y radioterapia. Lo han sido durante mucho tiempo. Ya desde hace algunos años se ha agregado la inmunoterapia, que consiste en la activación a través de una serie de moléculas del mismo sistema inmune, para que sea el propio sistema inmune que digamos, afronte la lucha contra la neoplasia, ¿no? Ustedes saben que la radioterapia, en realidad, por más aceleradores lineales que haya, no actúa solamente sobre el tumor, siempre tiene algún nivel de acción también sobre los tejidos periféricos. La quimioterapia, ni qué se dice, es un tratamiento sistémico. Por supuesto que va a ejercer su efecto sobre las células malignas, pero también tiene un efecto
en las células que no están afectadas y por eso se expresa en la toxicidad gastrointestinal, en la toxicidad hematológica, con grandes leucopenias, con grandes plaquetopenias, diarreas, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, la inmunoterapia activa el sistema inmune de tal manera que pueda ese propio sistema inmune luchar contra la neoplasia. ¿Hay alguna pregunta? Cuando llegué, ¿cuánto tiempo había pasado desde que empezó la tarea? Algo de 10 minutos. Ah, ya no mucho. Porque luego no se ha grabado todo tuyo, ¿no? ¿Qué? No se ha grabado, ¿no? Sí se ha grabado, pero faltan los 10 minutos iniciales. Pero... Ah, voy a repetir la siguiente divertículo de seque. En primer lugar, el concepto que tienen que manejar el doctor Carlos Lanfranco Lahoz, profesor emérito de la universidad, que en vida tenía su busto hecho para el Parque de la Medicina, que está al costado del 2 de Mayo, y a cuyos pies tuve el privilegio de hacer medicina interna en el Hospital 2 de Mayo, por cierto, discípulo directo de don Sergio Bernales, cuyo nombre lleva el auditorio principal del Hospital 2 de Mayo, levantando su dedo índice y señalando, decía: señor alumno, ha de aprender que el médico debe expresarse con, no decía con propiedad, con propiedad. Lo estoy imitando tal cual, ¿eh? Debe expresarse con propiedad. No es un divertículo, es un falso divertículo. Sin embargo, uno revisa la literatura y a ver, busque como pseudo divertículo de Mecke. Divertículo de Mecke. ¿Y por qué será un pseudo divertículo? ¿Por qué no será un divertículo? ¿Por qué no tiene todas sus paredes? Porque no tiene todas las paredes. ¿Dónde te han enseñado eso? ¿En qué curso? En anatomía. ¿En anatomía? De repente gastro. ¿Ya llevaron gastro? No, en anatomía, en la parte de esófago te enseñaban del triangulito de Senka. Ah, qué bueno. ¿Eres un alumno aplicado entonces o no? ¿No? No diría que sea aplicado, sino que lo he repasado de mis apuntes. Qué bueno, entonces te he repasado antes de venir a la clase. Es un pseudo divertículo, ¿no? Es la protrusión de la mucosa o de la mucosa y su mucosa a través de un área de debilidad que es el famoso triángulo de Killian. Yo siempre cuando reviso este tema, me gustó mucho la anatomía. No soy cirujano por eso, me gustaba la anatomía mucho. No decidí ser cirujano, reitero, por ello, pero no me acordaba nunca del famoso triángulo de Killian, ¿no? Por lo menos no me acuerdo que en la anatomía me lo hayan enseñado. Otros triángulos, sí, ¿no? El de Hesselbach para las hernias, etcétera, etcétera, ¿no? La génesis tiene que ver con una alta presión de la hipofaringe y donde el músculo cricofaringeo sobre todo va perdiendo su elasticidad, ¿no? Este es el famoso triángulo de Killian, ¿no? Es un área que tiene un revestimiento muscular muy tenue entre el constrictor inferior de la faringe y el cricofaringeo. Allí, por esa zona, que protruye tanto la mucosa y submucosa de este pseudo divertículo de Mecke, ¿no? Los síntomas principales tienen que ver con la disfagia, evidentemente, porque origina un volumen. Y al originar un volumen generas una compresión que se expresa desde el punto de vista sintomatológico como una disfagia, ¿no? Al deglutir, evidentemente, ¿no? Pueden haber regurgitaciones porque esa misma compresión, ¿no? Puede originar que no haya un pasaje libre de los alimentos, ¿no? Retorno de residuos alimentarios no digeridos hacia la boca, y puede generar también en algunos casos mal aliento porque en ese divertículo se va almacenando comida, ¿no? Y a veces comida obviamente que tiene un olor muy... No es lo mismo, no sé, comer una lasaña que de repente un ceviche, ¿no? La cebolla, el mismo olor al pescado, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la famosa imagen en una radiografía contrastada, ¿no? Con varios de esófago, que es lo que se debe pedir si tenemos la sospecha clínica. Y obviamente hay una corroboración endoscópica de la misma
a través del cual cuando el endoscopista accede hacia el esófago puede ver ese famoso tabique que, digamos, hace una clara diferenciación entre el lumen esofágico normal y el fondo de saco ciego correspondiente al divertículo de Meckel, ¿no? El objetivo del tratamiento tiene que ver con aliviar los síntomas, que en algunos casos pueden ser molestos y hasta discapacitantes, si no físicamente, hasta psicológicamente, cuando alcanzan grandes dimensiones. Evitar, sobre todo en ancianos que tienen problemas con los reflejos, las neumonías por aspiración, porque son pacientes que pueden hacer regurgitaciones, ¿no? Y terminar o pasar de una simple neumonía a un absceso pulmonar, ¿no? Las vías de abordaje para el tratamiento del divertículo de Meckel tienen que ver con la vía clásica tradicional abierta y ahora en los últimos años una vía endoscópica. Y es que pareciera, es que no es que pareciera, es que en muchas áreas de la cirugía el gastroenterólogo nos ha ido ganando terreno. No tiene por qué molestarnos, ¿no? En algún momento mi disyuntiva fue hacer como especialidad gastroenterología o cirugía, en un momento en que la gastroenterología no tenía una gama de procedimientos invasivos, donde los procedimientos endoscópicos eran básicamente diagnósticos. Ahora hay un amplio sector de la gastroenterología que emplea procedimientos invasivos, la colangiopancreato retrógrada endoscópica, la colocación de stents, las disecciones submucosas endoscópicas, los POINT que vamos a ver, etcétera, etcétera. Es decir, la cantidad, litotricias de la vía biliar que uno jamás se podía imaginar. O sea, el gastroenterólogo ha ido ganando en los tres procedimientos invasivos de una manera grande. Y qué bien que sea así, ¿no? Porque no va a ser lo mismo un abordaje, la dificultad de un abordaje quirúrgico que un abordaje mucho más simple que se asocia a menos complicaciones, también como los tratamientos endoscópicos. La cirugía abierta tenía que ver con una miotomía de ese músculo picofaríngeo, ¿no? Junto con, habitualmente, la diverticulectomía, es decir, la resección del divertículo, a veces una aplicatura, pero eliminar esa zona, evidentemente, ¿no? Mientras que el tratamiento endoscópico tenía que ver clásicamente con la división de ese tabique que se forma, ¿no? La cirugía abierta tiene una excelente eficacia a largo plazo, evidentemente, pero tiene un riesgo de morbilidad, no solamente de morbilidad, a través de la presentación de fístulas faringotraqueales, fístulas cutáneas externas, ¿no? Sangrado, etcétera, etcétera. De tal manera que tiene una morbilidad importante. Está indicada para divertículos, estaba indicada, diría yo, para divertículos bastante pequeños, y en pacientes jóvenes era lo ideal en pacientes grandes, pero implicaba esto: grandes incisiones a nivel cervical, con lo que desde el punto de vista estético puede implicar una incisión para cualquiera, ¿no? Ser alguien que valore en demasía su estética o no, ¿no? Tenía, caramba, una incisión tremenda con la exposición, como ven ustedes ahí, del divertículo y la sección a ese nivel y la sutura. Y el esófago es un órgano que desde el punto de vista quirúrgico y de una sutura tiene sus bemoles, hay mucha tendencia a fistulizarse, ¿no? Entonces, esto era lo que se preconizaba antes, ¿no? En cambio, con el advenimiento de los procedimientos endoscópicos, sobre todo los procedimientos endoscópicos intervencionistas, agenciamos un menor tiempo quirúrgico, menor posibilidad de hospitalización, la recuperación es bastante rápida, incluso cuando hablamos del reinicio de la vía oral, el riesgo de la recidiva siempre hay si la sección es incompleta, hay que ir bien abajo del divertículo. Es ideal cuando se empezó a hacer este tratamiento para tamaños medios, ¿no? De tal manera que una especie de algoritmo de indicación podría haber sido en algún momento los pequeños, para pacientes de cualquier edad, cirugía abierta, una simple miotomía. Pero imagínense hacer esa exposición que hemos visto para divertículos bastante pequeños, que solamente te vas a limitar a hacer una miotomía, es de un abordaje demasiado cruento, ¿no? Para tamaños
que se suelen catalogar como medios entre 3 a 5 centímetros, y sobre todo si el paciente tiene una edad avanzada o son pacientes frágiles que les resulta mucho más complicado acceder a un cuadro, afrontar una agresión quirúrgica, los procedimientos endoscópicos son la elección. Y cuando se hablaba de lesiones mayores, bueno, ideal para los jóvenes, para los que están aptos para cirugía, porque son cirugías mucho más demandantes en cuanto a tiempo, y bueno, hay que hacer cirugía abierta. Esto es lo que básicamente el endoscopista ofrecía. Ustedes ven el famoso tabique y lo van a encontrar con las siglas en inglés FSD, en castellano es división septal endoscópica, la F de flexible, y consiste básicamente en hacer una sección pues, de ese tabique que ven aquí, una sección hasta la base misma del divertículo. Sin embargo, era un procedimiento que de alguna manera no le permitía al gastroenterólogo terminar de definir dónde queda la base misma para no perforar al paciente. Pero con el advenimiento de este procedimiento que es el POEM o miotomía endoscópica peroral, igual se accede a nivel del tabique, como ustedes ven, se accede a nivel del tabique, pero no se secciona, se hace solamente una pequeña incisión y a través de esa incisión se ingresa a decolar el plano subcutáneo. Se ingresa a decolar el plano subcutáneo. Se ingresa a decolar el plano subcutáneo. Aquí vean el flap de mucosa y submucosa. Y empezamos a seccionar todo el tabique, lo que nos permite tener una apreciación mucho más clara de hasta dónde debe hacerse la sección. En lo que consiste básicamente es en unir, al incidir en ese tabique, la pared del divertículo con la pared esofágica, de tal manera que pueda haber un pasaje libre y no haya una acumulación en el divertículo. Eso es lo que se consigue básicamente, hacer una sección de ese nivel del septum para lograr un espacio completo que incluya la pared del divertículo, ¿no? Entonces, distinto a lo que es necesario hacer, por ejemplo, porque yo recuerdo un alumno en alguna oportunidad preguntó, doctor, le sonó igual, ¿no? Divertículo, pero en el divertículo de Meckel hay que hacer la resección del divertículo de Meckel. Claro, porque en el divertículo de Meckel puede haber mucosa gástrica ectópica, por ejemplo, y que pueda ser asiento de hemorragias digestivas ocultas, ¿no? Incluso tiene un potencial de malignización. Entonces el tratamiento es la resección. Acá no, acá como no tenemos ningún otro tipo de riesgo, simplemente al seccionar el septum hacemos una unidad de la pared del esófago con la pared del divertículo. Así que eso es básicamente el tratamiento. Entonces, la cirugía cada vez ha dejado de tener un rol importante en el manejo de esta patología y se la estamos prácticamente dejando al gastroenterólogo. Sin embargo, no solo porque no es una enfermedad muy común, sino porque este procedimiento de la miotomía endoscópica peroral es un procedimiento que necesita personal altamente entrenado, altamente calificado. Es decir, es más, cuando se hacen surveys dentro de los gastroenterólogos mismos, en sus congresos, este procedimiento como tal, en cuanto a complejidad y necesidad de entrenamiento y pasar curva de aprendizaje, está considerado de 4,4, ¿no? O sea, procedimiento top en términos de requerir una expertise importante, porque puede tener sus riesgos, ¿no? Entonces, si no hay un gastroenterólogo con ese perfil, que siempre lo menos invasivo como esto tendrá la primera elección, bueno, nos tendremos que agenciar de algún cirujano también con expertise en ingresar a la región cervical, que tampoco es muy común, ¿no? Doctor, una consulta. ¿Y es un paciente anciano, pero su divertículo mide más de 5 centímetros? Tratamiento conforme. Si hay todas las posibilidades, el tratamiento conforme.
de los tumores malignos del estómago, de lejos, con más del 90% el adenocarcinoma ocupa el primer lugar. El segundo lugar, y a veces hay una confusión, el segundo lugar lo ocupa el linfoma gástrico primario. Sin embargo, el linfoma gástrico primario no se opera. Entonces, en muchas series ustedes van a ver, segundo lugar, el tumor estromal gastrointestinal. En cuanto a frecuencia de presentación, es el tercero, pero es el segundo que más se opera. ¿Por qué? Porque el linfoma no se opera. Pero ese es el orden de presentación: adenocarcinoma, linfoma y tumor estromal. El resto son en realidad misceláneos. Y como ven ahí ustedes, pueden encontrar tumores endocrinos, páncreas ectópico, cáncer de páncreas ectópico, linfomas, etcétera.